De regreso a su programa Criterios, hoy en esta parte del programa estamos con el Padre Pablo, párroco de la Iglesia de la Resurrección de Caricuao. Así. Bienvenido, Padre, y gracias por aceptar la invitación. Encantado de estar con ustedes en esta oportunidad de compartir con su teleaudiencia. Maravilloso. Decíamos, ¿quién es el Padre Pablo? Bueno, un servidor de esta comunidad de hace ya 35 años. Viví en la ciudad de Nueva York y la providencia me trajo aquí. ¿Y nació? En la ciudad de Pinar del Río, en Cuba. En Cuba, maravilloso. Muy de niño, estuve en Estados Unidos viviendo y después ¿Y allí, qué lo trajo a Venezuela, Padre? allí recibí precisamente la llamada de Dios. En ese momento iba a entrar en Cuba. En Cuba, como todos ustedes saben, estaban los seminarios cerrados, ¿no? Y entonces fueron 3 arquidiócesis, la de Chile, la de Puerto Rico y la de Venezuela, que me ofrecieron la oportunidad de venir a estudiar aquí para que cuando yo pudiera regresar a mi patria, regresara. Y la generosidad del cardenal Quintero aquí en Venezuela, y por la presencia de Monseñor Bosa Masvidal, mi director espiritual, obispo cubano que también estaba aquí, pues me abrieron los caminos, un seminario de vocaciones tardías que había aquí en Venezuela, y bueno, no me arrepiento de haber venido para acá. Le doy gracias a Dios porque sentí un pueblo hermano, una nación que me acogió con mucho cariño. Y maravilloso. ¿Y no te has ido desde esa vez? Desde esa vez no te has ido para... Me tienen cautivo aquí, pero no en cárcel, sino por amor. Claro, el Padre Francisco. ¿Qué es para el Padre Francisco y para la religión en general, en todo el planeta, pudiéramos decir? Chico, el hermano Francisco, como nosotros lo llamamos, eso es una bendición que hemos tenido en la iglesia, porque como todos ustedes saben, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica se vio en la necesidad, inspirado por ese santo varón que se llamó Juan XXIII, inspirado por el Espíritu Santo, se dio cuenta de que nuestra iglesia tenía que renovarse y volver a las raíces, a la fuente de nuestro cristianismo. Y eso se plasmó en el Concilio Vaticano II. Aquí en la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín se trazaron las líneas fundamentales para reformar la Iglesia Católica de América Latina. Por cierto, Padre, que el Papa Francisco ha hablado mucho de la diferenciación o la diferencia que hay entre sectores muy poderosos económicos y sectores muy pobres de la población. ¿Qué sentido tiene eso para la Iglesia venezolana en este momento? Bueno, yo creo que para la Iglesia en general, para la Iglesia mundial, tiene un sentido muy importante. Como te decía, hay una reforma de la Iglesia para volver otra vez a oír el clamor de los pobres, de los más humildes, de los más sencillos. La Iglesia de Cristo empezó con un movimiento de pescadores y de gente obrera, pero también, como decíamos antes de empezar el programa, también personas como la mujer de Cusa, por ejemplo, la mujer del gobernador, y María Magdalena, que no era, como decimos nosotros, una pata en el suelo, todo lo contrario, una mujer de posición, ¿verdad? Sobre todo a nivel económico. Zaqueo, Mateo, eran publicanos, eran gente de dinero, pero que tenían un corazón abierto, y al oír el mensaje de Jesús, tanto gente pobre como gente adinerada, gente de posición, escucharon ese mensaje, se enamoraron del proyecto de Jesús, que es el proyecto del reino de su Padre, y pusieron todo al servicio de ese reino. ¿En qué lugar está la Iglesia hoy en Venezuela? Como refugio o espiritual. Bueno, esa pregunta, eso depende. Nosotros, primero lo que definió el Concilio Vaticano II, la Iglesia es el pueblo de Dios. Pues cuando se habla de Iglesia a través de los medios, yo me doy cuenta que piensan que la Iglesia somos nosotros. Yo pertenezco a la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Y pensamos que somos nosotros. Nosotros no somos la Iglesia, nosotros somos ministros de la Iglesia. Y ministros de la Iglesia quiere decir servidores de la Iglesia. El Papa es el servus servorum Dei de nosotros, el servidor más grande. Y después los obispos, pues son servidores, no del Papa. El Papa es servidor de los obispos son servidores de nosotros, los presbíteros, y nosotros somos servidores de los diáconos, y los diáconos son servidores de los catequistas, y los ministros somos al servicio del pueblo de Dios. La Iglesia es el pueblo de Dios. Entonces, cuando se parte de esta dimensión, parece como si hubiera 2 iglesias, pero nada más que es una, la Iglesia de Cristo es una. Pero la iglesia original de Cristo nace de gente que se reúne alrededor de Cristo y de su mensaje para vivir un nuevo estilo de vida. Jesucristo no vino a fundar una religión, vino a fundar una manera nueva de vivir, que es vivir en el reino de Dios. Y allí dentro de esa iglesia surgen, como es natural, los ministros, lo que llamamos la jerarquía. Claro. ¿Cómo se inscribe la política en la iglesia?
Bueno, lo que debe ir, primero, la iglesia no puede estar asociada a ningún partido político. La injerencia de la política habría que explicarla. Porque muchas veces nosotros decimos política y lo confundimos con la politiquería o con un partido político. La iglesia tiene que ser política porque política viene de la palabra polis, que es público. La iglesia, desde que nació, es política porque es visionera. Por eso Francisco, hablando de Francisco, manda a los curas y a los obispos salir de su sacristía e ir al pueblo, ir a la misión, ir a lo público, para que nosotros podamos manifestar públicamente. Por eso estamos usando, benditos a Dios, los medios tuyos de comunicación social. Verdad que tú eres un servidor, no son tuyos. Por supuesto, pues son del pueblo también. Exactamente, estamos nosotros usando esto precisamente para públicamente anunciar el mensaje de eso. La esencia de la iglesia tiene que ser pública, en el sentido político público, pero no en el sentido partidista. Hago esta determinación pero porque hay mucha confusión. Pudiera en todo caso la iglesia ser, digamos, enlace o mediador entre dos tendencias políticas, ¿verdad? Sí, pero en base a valores y principios. Nunca claudicar de nuestros principios, ¿ok? Porque eso fue el peligro que corrió la iglesia de su fundación. Y por eso vino la reforma del Concilio Vaticano II. Nosotros en el 313 con Constantino nos pasó eso, hermano. Que fuimos una iglesia perseguida y el Imperio Romano nos adoptó como una iglesia imperial. Creo que allí pareció que fue la salvación de la iglesia y la verdad que no fue la salvación. Nos sacaron de contexto. No es porque nosotros debemos que ser perseguidos. Nosotros tenemos que ser perseguidos por todos los gobiernos y por todos los imperios que vayan en contra de la justicia, que vayan en contra de la igualdad de los hombres. Y lamentablemente muchas veces, y eso hay que decirlo claro también, la iglesia no ha servido los intereses del reino de Dios, sino los intereses de los imperios del turno. Entonces, ahorita el Papa Francisco que quiere que nosotros seamos fieles a Jesucristo y a su proyecto original, abiertos a todos los gobiernos y a todas las políticas y a las tendencias incluso que estén polarizadas, buscar los puntos en común, los valores que nos unen por encima de las diferencias. El Papa hablaba sobre el diálogo, que es tan importante. Y yo creo que en este momento en Venezuela necesitamos sentarnos los hombres y mujeres de buena voluntad de cualquier tipo de tendencia política. Si tenemos buena voluntad nos podemos unir para fortalecer los valores y principios que necesitamos toda la patria, porque como conversábamos antes, aquí hay una crisis de tipo moral, más que una crisis financiera, una crisis política, una crisis moral, y tenemos que iluminar nuestra cultura para que vuelva otra vez a los valores y principios. ¿Y cómo puede intervenir entonces la iglesia en esa propuesta de elevar los valores de la población? Muy buena pregunta. Me parece que nosotros como iglesia, hablo de iglesia en todo el contexto que hemos explicado antes, ¿no? Pero sobre todo a nivel de nosotros, que estamos en la dirigencia y el servicio, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que basarnos en nuestros principios fundamentales del Evangelio. Nosotros no podemos estar al lado de uno y otro para reconciliar en antivalores. Nosotros tenemos que reconciliar en valores y tenemos primero que tener la fuerza moral para desvincularnos de cualquier tendencia de tipo político partidista fanático. Yo puedo como iglesia simpatizar con una corriente u otra, eso no tiene nada que ver, eso es normal. Tú puedes ser de Magallanes y yo de Caracas y nos llevamos perfectamente. Y coincidimos en el mismo estadio, ¿no? Exactamente, pero que haya valores y que haya reglas de juego que las respetemos, entonces puede haber la paz. La tolerancia, a mí no me gusta la palabra tolerancia, me gusta usar la palabra comprensión, para que yo me enriquezca con las diferencias tuyas y tú te enriquezcas con las diferencias mías. Las diferencias no tienen que enfrentarnos, nos tienen que enriquecer, decía Heather Cámara en Brasil. Las diferencias no deben de enfrentarnos, no hay que ser enemigos, tenemos que tener la humildad y la capacidad de enriquecerme con el que piensa distinto. Tenemos una sección, padre, que se llama ¿Qué dice la gente desde la calle? Vamos a escuchar las preguntas y luego usted nos las responde en el próximo segmento. En esta situación de crisis donde el venezolano ha perdido la fe, ¿cómo mediante la religión podemos volver a aumentar nuestros valores y nuestra moral ante el país? En esta situación de crisis, ¿creen que las familias puedan reencontrarse? Estas fueron las preguntas que nos hizo la gente desde la calle. Nos las responde en el próximo segmento. Ya regresamos.